Acústica Noticias presenta para toda la República Mexicana. ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. 26 de septiembre del 2019, en unas horas más se cumplirán 5 años exactos de cómo desaparecen 43 personas. Cómo fallecen o cómo siguen vivos. ¿A dónde están o con quién están? ¿A dónde los llevaron o por qué se los llevaron? ¿Cuál era el propósito de llevarse a 43 jóvenes normalistas? Hay muchas preguntas todavía después de 5 años. Hemos encontrado bastantes veredas que todas dicen la verdad, todas hablan de la verdad y nos llevan exactamente a lo mismo, a una mentira más. Han pasado 5 años y hay que empezar otra vez de cero. Dice el subsecretario de Gobernación, Alejandro, que, bueno, pues es mejor empezar de nada que continuar con lo que no hay en estos momentos. ¿Qué sucedió cuando se entrevistaban con el presidente? ¿Qué pasaba con estas marchas, con estas manifestaciones? Esto es hoy. Esto es hoy en donde el presidente acepta ponerse la camiseta, junto con el fiscal especial y junto con Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Gobernación. ¿Qué vamos a iniciar? Vamos a empezar de cero, después de que se ha alterado la verdad, de que la verdad histórica nunca existió. Cada vez que escucho a Peña, y hoy lo han estado pasando las televisoras y las radiodifusoras, diciendo Peña este mensaje que pues es inolvidable de su torpeza y de su ineptitud. Los comprendo, pero es muy difícil aceptar que un hijo sea muerto, porque cambia toda la vida de estas personas. Ya. Con eso dijo que estaban muertos. Con eso dijo que la verdad histórica prevalecía sobre de todo. Con eso dijo que estaba cansado el señor Procurador General de la República y que mejor lo mandaban a Sedatu. Este Procurador General de la República es un fiscal que se dedicó a torturar, porque él quería sacar la verdad, no de Ayotzinapa, sino de todo lo que correspondía a la PGR. La PGR se convirtió de la noche a la mañana en una PGR de los años 70, en que cuando tú llegabas a una mazmorra, sabías que lo primero que te iba a suceder es que te iban a torturar. No como en los 70 que te golpeaban, no como en los 70 que te ponían toques en las partes nobles, no. Era nada más decirte, sabemos quiénes son tus hijos y sabemos ¿a dónde están tus hijos? Tú no sabes a dónde van a estar tus hijos. Ya, con eso tú firmabas lo que ellos te pusieran enfrente. ¿Qué pasó con este procurador? ¿Por qué lo hicieron procurador? Recordemos que en un principio Poncho Navarrete había solicitado la Procuraduría General de la República al presidente Peña. Se había acordado la posibilidad, pero llegó Murillo Karam y dijo, no, yo quiero eso, yo no quiero gobernación, yo quiero la PGR. Y en ese momento se la dieron. ¿A cambio de qué? ¿Tenía experiencia? ¿Tenía intereses? ¿Tenía importancia? ¿Qué era lo que se dio con Murillo Karam? ¿Por qué Murillo Karam estaba involucrado con lo de Ayotzinapa? ¿Qué es lo que nos han estado escondiendo? ¿Dónde están los 43? Dice Alejandro Encinas que están en Guerrero. Cuando se dijo que estaban en Guerrero se mencionaron 4 municipios. Pero esos 4 municipios hayan estado siempre en una fosa, o en una cárcel, o en un cuartel. ¿Por qué no se dejó entrar a los cuarteles? Porque lo prohibió Peña y lo prohibió Videgaray. La pregunta es, ¿Videgaray a poco era el jefe de Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa? ¿Por qué no se les permitía hacer, pues no sé, un recorrido en los... Fíjese, eran nada más 3 sitios a donde ellos querían ir y esos 3 sitios se les prohibió. 3 cuarteles que ellos ya tenían detectados. A lo mejor no había nada o a lo mejor sí había algo. Dijeron que no, por seguridad nacional. Cada vez que escucho seguridad nacional es lo que acaba de pasar ahorita, recientemente cuando dijeron, no, todo esto es seguridad nacional. Es que cada vez que usamos el término seguridad nacional parece que está a punto de reventarse el país o a punto de ser sorprendidos por una imagen extranjera o por un país extranjero. Pero Ayotzinapa, yo me acuerdo, cuando empezamos a hablar de Ayotzinapa, nos costaba trabajo hasta pronunciarlo porque nunca lo habíamos escuchado. Sabíamos de Iguala,
Hablábamos de Iguala, pero Ayotzinapa era así como difícil, complicado. Pero desaparecer a 43 jóvenes pobres, porque aquí es otra situación terrible. ¿A quién le beneficia desaparecer a los 43? Matarlos, asesinarlos, quemarlos, desaparecerlos, o ¿por qué levantarlos? Porque se equivocaron de autobús. Tenemos muchas versiones desde hace 5 años, la de hace 4 años y la más reciente es la más terrible, en donde nos están explicando de que, bueno, no fue tal como se dijo. No tengo el nombre del río, pero es un río que no es ninguno de los dos a los que habíamos asistido. Ayer le dije el nombre del río porque lo tenía acá, es un río, es nuevo. ¿Pero por qué es nuevo? Porque 5 años después dicen que ahí los quemaron, que ahí los desaparecieron. ¿Qué pasa con Tomás Herón? A ver, Tomás Herón es así como el guardaespaldas de Murillo Karam. Cuando él llega al río directamente con un interno que no tenía autorización, Tomás Herón, para llevarlo sin que lo autorizara un juez, van caminando sobre el río. Esto han de haber sido las 7 de la noche, estaba semioscuro, y usted y yo vimos cuando él se agacha, porque se percata. Este no, porque este tiene luz. Este ya me lo enseñaron hace un rato aquí, nuestro equipo de producción, pero hay luz ahí. Y no traía un guardia. Ahí trae un guardia, este joven que pues lo sacó del reclusorio, Tomás Herón. Bueno, entonces van caminando, él se queda viendo para todos lados y se agacha. Y es cuando saca el sobre y tira el famoso polvo. ¿Qué es el polvo? El ADN, las cenizas de alguien, porque al otro día aparecieron las cenizas de alguien. Y cuando aparecen las cenizas de alguien, la pregunta es, ¿no se deslavó con el paso del tiempo? Porque primero nos dijeron que a tal hora les habían prendido fuego. Llegaron los investigadores y dijeron, estamos viendo el satélite, y en el satélite no se ve humo durante esas fechas, porque para hacer esto con 43 personas se requiere de tantos toneles y poder, en el basurero de Cojula. Ese fue el primero. Hay un segundo. Y hay el tercero que acaba de salir hace unos cuantos días y que es así como una novedad. 5 años después, por lo regular, dicen los investigadores que mientras más rápido se pueda llevar a cabo la investigación es más fácil porque no se altera el sitio. Yo ayer le ponía un ejemplo. En el caso de Lomas Taurinas, cuando matan a Colosio, se dijo que era un lugar encerrado, terrible, espantoso, que lo llevaron al matadero. Cuando yo fui, 3 meses después, me imaginaba el famoso matadero. Pero cuando llegamos, el del taxi me dijo, aquí es. Le dije, no puede ser, hombre, si ya lo vi en la televisión. Me dijo, es esto, aquí es donde mataron a Colosio. Lo habían alterado, era un parque florido. Ya no era donde lo habían asesinado, a donde le habían puesto la emboscada para que no hubiera movimiento de ninguno de sus guarduras o guardianes o escoltas. Ahí es donde lo mataron. Bueno. Esto es igual. A 5 años, pues yo creo que lo han alterado las veces que se le ha pegado la gana. La pregunta es, ¿y qué ganaba Murillo Karam con decir tantas mentiras? No entiendo. ¿A quién está encubriendo? Porque aquí seguramente hay algo que desconocemos usted y yo. Ha sucedido a raíz de que gana la presidencia López Obrador, que se abre una caja de Pandora y vamos encontrando más cosas de las cuales nos asombramos, porque imaginábamos todo menos lo que está sucediendo, menos lo que es la verdadera, pues realidad, porque no le encuentro otro término. ¿Qué pasa ahora con esto de los 43? Parece que se convirtió en una obsesión, porque llega a Londres Peña y le gritan asesino, ya no le gritan ratero, pero cuando va a París también le gritan asesino. No le gritan ratero y entonces todo el mundo sale a defenderlo. Ya sabe usted que hay muchos medios que se dedican a defender al señor Peña
Y decían, pero si Peña no es el culpable, es ajeno a esa responsabilidad. Porque si usted lo recuerda, en un principio todo mundo se echaba la bolita. Cuando le cae a Osorio Chong, para deshacerse de esto, lo primero que dijo es, este es un problema local, este es un problema regional, esto le toca a Ángel Eladio Aguirre Rivero, gobernador constitucional del estado. Todo el mundo se preguntaba, pero este es el secretario de Gobernación de 32 entidades federativas, no es el secretario de Gobernación de Bucareli, es el secretario de Gobernación de la República Mexicana. Ahí empezó todo este galimatías en relación a que qué es lo que realmente estamos buscando o qué es lo que queremos no encontrar. Pero después Ángel Eladio Aguirre se burló de todos nosotros. Agarró un grupo de personas y les dijo, acompáñenme, vamos a buscar a los 43. Y entonces en Chilpancingo, en Iguala, van parándose en los diferentes expendios y preguntan, ¿no están los 43? No, aquí no están. Se van a otro lugar, ¿no están los 43? Eso era una burla. No puede ser otra cosa más que una burla. O sería la ineptitud del propio Ángel Eladio Aguirre, que nada más duró 3 meses y solicitó licencia y se largó. ¿Por qué se largó? ¿Por qué nunca lo mandaron llamar para que él diera su versión? ¿Por qué Murillo Karam nunca habló de las torturas que se le había practicado a 40 y tantas personas? De los cuales, bueno, se decía que eran los asesinos confesos, 6 de ellos. 6 ya eran asesinos confesos. Si eran asesinos confesos, ¿por qué los dejaron libres? Entonces, ¿eran o no eran? ¿O a quién le vamos a hacer caso? Pero él se la pasaba diciendo que ya estaba cansado. Y cuando dijo que ya estaba cansado, yo estaba realmente acongojado de ver a este inepto diciendo tanta estupidez. Pero también tenía la corresponsalía del presidente de la República. El presidente de la República decía, bueno, pues es la verdad y tenemos que aceptarla. Pero ¿la verdad de quién? Por eso la verdad histórica pues no podía durar mucho. En el primer año nos entera Roberto Campa, que en ese entonces era el subsecretario, de que había otro autobús. 1 año se tardaron para decir que había otro autobús. Que no podían haberlo dicho desde el arranque, pero que en ese autobús, lamentablemente, se subieron los jóvenes. Y ese autobús el que llevaba la amapola. La amapola, como usted sabe, bueno, pues es con lo que se hace la heroína, es la base de la heroína. Y en el segundo año nos enteramos de otra cosa. El FBI, desde Chicago, había estado, bueno, pues obviamente observando y monitoreando la llegada de los autobuses, la salida de los autobuses hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos para que a su vez fuera hasta Chicago, pero ya en vehículos estadounidenses. Oye, si tenían tanta información el FBI, ¿por qué no la compartió aquí? ¿Por qué todo el mundo decía los verdes? Los verdes no eran dólares, los verdes eran los militares que estaban ahí. ¿Qué hicieron los militares? Se quedaron tiesos. ¿Qué hizo la Policía Federal? Se quedó tiesa. La Policía Ministerial no hizo nada. La Policía Estatal menos. Las policías municipales de 4 municipios que estaban en esa zona tampoco se movieron. Tampoco hicieron nada. Es que había como un mutis absoluto. Y nosotros no le dábamos mucha importancia porque decíamos, bueno, realmente pues ha de ser algo menor. Sin saber que esto era un verdadero problema para muchas familias, que el día de hoy una señora dijo, todos los días me levanto con el deseo de que esto haya sido una pesadilla. ¿Cómo le dices que esto no es una pesadilla? Que esto fue una desgracia, haber tenido un presidente tan inepto y un procurador tan torpe. Pero eso sí, pasaron los meses, los citaban, los envolvían, ellos salían nuevamente a sus marchas, a sus manifestaciones, y nunca hubo nada.
nunca se dijo nada, nunca se mencionó nada, como que hubo un mutis permanente por parte de las autoridades. Su desconocimiento o que realmente estaban desautorizados. Porque investigaciones, ¿cuáles? No hicieron investigaciones. ¿Por qué Tomás Herón sigue libre? Porque es el segundo de Murillo Karam. ¿Por qué Murillo Karam no está en la cárcel? Uno se pregunta. Porque él, cuando lo entrevistaron ahora, pues dio una cantidad de respuestas como si lo estuvieran realmente, lo hubieran llevado a la Procuraduría General de la República y ahí lo estuvieran sopeando. No, no, no. Una facilidad para decir no, 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 no. Y ya. Con eso se salvó. ¿Qué es Ayotzinapa? Una desgracia. ¿Qué es Ayotzinapa? Que no tengamos hasta este momento pues la prudencia de ver hacia adelante. La ONU dice que solamente en este país pueden desaparecer 43 jóvenes pobres y a nadie le importa. A nadie le interesa. Hoy los periódicos de circulación nacional, pues creo que hay dos periódicos, uno es El Milenio y el otro es El Excelsior y El Universal. Perdón, son tres. Que en la primera plana viene Ayotzinapa. Los demás, pues, ya como que Ayotzinapa, pues ya es una nota del pasado. Como que, pues, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Todo lo que hemos estado escuchando, todas esas marchas, todas esas manifestaciones, todos esos movimientos desde Iguala. Entonces, se habló del contubernio que había entre el presidente municipal de Iguala y el gobernador Ángel Eladio Aguirre. Pero a lo mejor estamos hablando de contubernios de negocios, de corrupción. Pero yo no me imagino que estábamos hablando a lo mejor hasta de muerte. ¿Qué va a venir a continuación? Que vamos a empezar en cero. Empezar en cero, ¿qué nos garantiza? Que vamos a seguir pues con la verdad histórica. Porque pues yo creo que Murillo Karam con decir no, 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 resuelve todo. ¿Ayotzinapa es un enigma? No, lo hicieron un enigma. ¿Qué se esconde en Ayotzinapa? Es que miren, busquemos la forma de... Bueno, a ver, tratemos de escudriñar entre lo que es Ayotzinapa para saber qué sucedió. ¿A quién le beneficia desaparecer a 43 jovencitos? A nadie. A nadie, a nadie, a nadie es lo que es a nadie. Ni a Peña, ni a Ángel Eladio Aguirre, a nadie. Bueno, si estaban ahí los militares, si estaban ahí la Policía Federal, si estaba la Policía Estatal, si había todos los mandos y si todos estos estaban a través del C4 informándose y compartiendo la información, ¿cómo diablos no se percataron de lo que estaba sucediendo? ¿Cómo diablos? Pues todo el mundo se hizo guaje. Bueno, yo voy a un corte y regreso y vamos a tener algunos videos más de Ayotzinapa. Lo que hoy llama mucho la atención es el presidente, es el fiscal especial y es el propio subsecretario con esa camiseta que refleja mucho. Reflejan 5 años de tolerancia, pero 5 años pues no sé, iba a decir una barbaridad más de las que he dicho, pero es que deberíamos de estar avergonzados ante estas personas. Voy a un corte y regreso. ¿Y usted qué opina con Nino Canún? Bueno, ya están nuestros invitados para hablar de Ayotzinapa y todo lo que se pueda aparecer. Yo también quisiera hacer un comentario del señor Bartlett, porque fíjese que no conoce a la señora que es su esposa, dice que no es su esposa. Y a la señora que decíamos que era mira, ahí está con ella. Ella es la señora Abdala, que es la dueña de todos los negocios. Mi paisana. Mira, ahí van. Son fifís, son fifís. No vais a pensar que son chairos como nosotros. Luego se percata usted de que, bueno, qué bueno que no es que tampoco era su compañera sentimental, ni nada, que ella no tiene nada que ver en los negocios de él. Yo conocí a su primera esposa de Bartlett, a Gloria, y después se divorciaron, después ella falleció, y ahora todo el mundo sabe en Puebla que está guapa esa señora, es su compañera, pero ahorita no, porque pues con eso de que Carlos Loret de Mola, de veras, es muy mala persona. ¿Cómo saca todo eso
al mundo. Imagínense, 13 empresas. Y una de ellas es, bueno, es conflicto de intereses con la Comisión Federal de Electricidad, porque estamos hablando de fibra óptica. Y la fibra óptica, el único que garantiza eso se llama Raúl Salinas de Gortari, que es director dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Todos están ahí. Qué raro, ¿no? Porque no está en la Secretaría. Pero ¿será que lo de hoy es la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, vamos con las personas que nos acompañan el día de hoy. Edgar Sánchez Magallán. Edgar, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Te felicito nuevamente porque estés de nuevo en estas lides, que sabemos que ha sido un pequeño impasse, pero que lo sabes hacer de manera maravillosa. Oye, a mí me dijeron que era 4T, no 4T, Ayotzinapa, es lo que no tú quieras. 43. A ver, 4T. Mira. ¿Qué es 4T para ti? ¿Qué significa 4T para nosotros? Yo me haría varias preguntas, a ver, en principio. Vamos con ellas. ¿Qué es la cuarta transformación? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es su programa? ¿En qué plan está contenida? Y me respondo con mucha facilidad. Primero, no está formalmente constituida, es empírica, es caprichosa, carece de fines precisos. Los fines se dan al antojo y al placer del titular del Ejecutivo Federal. No tiene programa, no tiene plan, no deriva de ninguna legitimidad, carece de juridicidad. Pretende desmantelar instituciones que no le agradan al titular del Ejecutivo Federal, lo está haciendo. Imposta al titular del Ejecutivo Federal como el único gobernante. Pretende un Estado unitario en lugar de un Estado federal. Elude el cumplimiento de los postulados constitucionales. Esa imagen y semejanza de lo programático empírico hecho en Cuba y en Venezuela. Apenas ese es el... Ay, Erika, estás hablando de Peña Nieto. Sí, exacto, yo también. Te juro, pensé que estás hablando de Peña Nieto con eso que dijiste que... ¿Estoy hablando como Peña Nieto? ¿Eh? De Peña Nieto. Sí. ¿Como de Peña Nieto? Peña Nieto. No, yo estoy hablando de esta administración. De esta administración. Mira, lo cierto es que en la Constitución, que esta es la que se protesta guardar y hacer guardar, Así es. se establece claramente un sistema de planeación y de programación. Y el Plan Nacional de Desarrollo presentado por este titular del Ejecutivo Federal no contiene esto. Es más, tú revisas los documentos básicos del partido político al que pertenece, del que surge el movimiento de Morena, Ajá. que es un movimiento, pero Sí. que es un partido político, está constituido como tal. Eso lo pivoteó para que pudiera llegar a ser candidato. En consecuencia, no encuentras menciones acerca de la 4T. Es decir, esta es una condición primigenia de él. Punto. No tiene más. No lo ha dejado ver con muchos símbolos. Lo ha dejado ver a toda la comunidad con muchos símbolos. Le ha generado una serie de problemas graves al país. ¿Por qué? Porque me parece que lo está engañando. Le causó daños serios fue... Mira, Videgaray junto con Peña, mira, destrozaron al país, mira todo lo que se robaron. Mira, nadie con 4 dedos de frente, 4T. nadie con 4 dedos de frente y que se pretenda inteligente puede negar que tenemos que combatir corrupción, violencia, inseguridad, connivencia, malos negocios, dispendio, etc., etc. Nadie. Lo único que siempre hemos pedido, y parece que ya se les olvidó, es que lo debemos hacer jurídicamente de manera adecuada para que sea correcto y sea trascendente. Y aquí me parece que está el primero de los grandes fallos de esta administración pública federal. 4T, vamos a ver si nos das una explicación, pero espérate, déjame presentarte. María de Los Ángeles Huerta, Morena 4T.
Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Me llamo Edgar Sánchez Magallán. Gracias, Edgar Sánchez Magallán. No estoy de acuerdo en nada. Me parece que la primera cosa es que tendríamos que tener mucha responsabilidad cuando hacemos aseveraciones. Todas las aseveraciones me parece que se parecen un poco a los memes del Facebook en contra del gobierno, y creo que con argumentos sí podríamos tratar de explicarnos exactamente qué es la Cuarta Transformación. Primero, ¿qué es lo que caracterizó principalmente a los gobiernos anteriores, muy específicamente al gobierno de Peña Nieto, pero también a los gobiernos de Fox, Calderón, etcétera? ¿Qué lo caracterizó? La impunidad y la corrupción. Hemos encontrado monumentales actos de corrupción y robo sistemático al dinero público en este país, ¿no? Entonces, no castigaban a nadie, robaron a mano armada, vendieron lo que quisieron como quisieron, con contratos leoninos y terribles de nuestra energía, el petróleo y todo lo que pudieron, terrenos, lo que se les ocurrió para sacar dinero y hacer estas acciones de corrupción terribles, lo hicieron durante muchos años. Ahora, ¿qué es la Cuarta Transformación? La Cuarta Transformación, que sí está delineada de manera muy clara en las decenas de libros que Miro no ha leído todavía el profesor, pero que se pueden leer, los libros de Andrés Manuel, en donde está perfectamente delimitado el diagnóstico, la propuesta, las propuestas de política pública, ¿no? Hay propuestas políticas y propuestas de política pública. Y si no lo hubieran leído todas las mañanas en las conferencias de Andrés Manuel, toda la gente interesada puede saber exactamente cuáles son los pasos específicos que seguimos para la Cuarta Transformación. Pero para decirlo de una manera muy rápida y concreta, la impunidad y la corrupción han sido los peores males de este país. Nos dejaron el país destrozado. No les gusta que lo digamos siempre. No hablen del pasado, no hablen del pasado. Pues sí tenemos que hablar del pasado, porque justo lo que estamos transformando, la Cuarta Transformación, es la transformación de ese pasado impune y corrupto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con un plan de desarrollo extraordinario, para quien también lo ha leído, creo que todavía no lo leyó completo, no es un tema de indicadores y bonches de papeles para decir que iban a hacer lo que nunca hicieron, porque si tú lees los planes de desarrollo de Peña Nieto, pues te sientes a chillar, ¿no? Todo lo que dijeron que iban a hacer no hizo nada. Bueno, nuestro plan, que es un plan austero y político y de diagnóstico, es el mejor diagnóstico para quien lo lea de por qué este país hoy está como está, en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia de impunidad. Así que sí tenemos un proyecto, sí tenemos un plan, sí tenemos una clarísima definición de a dónde vamos. Hemos transformado y modificado muchísimas leyes en la Cámara Legislativa, Nino, justamente para esto. ¿Ustedes conocen las oficinas de Pemex? ¿Sí? ¿Conocen el tercer piso? Yo no. Yo no, la verdad. Yo tampoco. El tercer piso tiene 2 botones, un rojo y un verde. Ya me imagino. Y esto era autorizado por la Presidencia de la República y por el director de Petróleos. El rojo, cuando lo apretaban, nadie robaba petróleo, el huachicol no salía. Y que conste que el primer huachiculero se hablaba y se decía que era Rafael Moreno Valle, y en segundo lugar estaba Romero de Champs. Pero cuando salía el verde, a robar. Se habla de 50,000 millones, pero yo me pregunto, ¿qué sucede con Osorio Chong y qué sucede con Omar Fayad? Que se llegó a decir en un momento dado que eran los que realmente tenían un mayor número de tomas clandestinas. Entonces, cuando te vas percatando de que al piso 3 no podías entrar, monumental, eso te llama la atención. Y entonces cuando te abren, hazte cuenta cuando te abren los pinos, para darte cuenta que la casa de la gaviota no estaba ahí, sino que estaba a un lado. Yo la conozco, sí. ¿La casa de la gaviota? Sí. Ay, me hubieras llevado. Ay, yo quemándome diciendo que estaba ahí adentro de los pinos y no es cierto, estaba a un lado. Bueno, yo cuando me dijeron todo eso, pues sí, me la creí, pero el tercer piso nunca dejaban entrar absolutamente a nadie. Pero también nos acompaña Paola Migoya, Futuro 21. Paola, mucho gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarlos hoy en esta tarde y te felicito por este nuevo espacio. Es un gusto saludar a todo tu auditorio. Bueno, yo creo que después coincido en el diagnóstico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que no coincido absolutamente en nada es en la forma que está llevando a cabo porque para mí no es una cuarta transformación, es una simulación de cuarta. Seguimos en un gobierno de cuotas y de cuates, donde obviamente hay un ataque sistemático al Estado de Derecho. En lo que menos respeta este presidente es el Estado de Derecho. Lo hemos visto con la ley Bonilla, que verdaderamente es
una afrenta al Estado de Derecho, el segundo, la ley Garrote. Y así vemos que quiere desdibujar al Instituto Nacional Electoral, que yo creo que para nosotros es lo que nos da la certeza jurídica. Pero tocaste un tema importantísimo. Ayer dimos una conferencia de prensa, sobre todo por la corrupción de Bartlett. Bartlett fue gobernador del estado que somos paisanos, de Puebla, y me llama mucho la atención porque ¿por qué defiende con tanto ahínco el presidente cuando hay una serie de datos que demuestran que Manuel Bartlett, a la sombra del poder, se ha hecho un hombre inmensamente rico? Si realmente no fuera nada más pura tole con el dedo, que sí vamos contra la corrupción, lo primero que tendrían que hacer es separar de su cargo. Yo estoy de acuerdo con el presidente. La corrupción se debe barrer de arriba para abajo, pero también de adentro para afuera. Creo que le hace mucho daño Bartlett al presidente de la República si continúa ahí. Él debería de presentar su renuncia para ya no estar dañando al presidente y que el presidente lo tenga que salir a defender. Porque además te voy a dar un dato. Dentro de esas empresas hay una empresa que se llama DigiLogic, que nada más y nada menos el secretario es José Juan Janeiro, que está de todo demostrado que es el que lavó el dinero para Javier Duarte. Entonces, ¿cómo es posible que este tipo de gentes esté colaborando? Y tenemos otros casos de la corrupción en la simulación de Cuarta, como Lomelí en Jalisco, sí, y que evidentemente han hecho mucho daño y que está demostrado que son gente que ha operado mucho dinero para Gabriel García, que es el financiador de la estructura financiera del presidente. Entonces, si quieren realmente que les creamos que son y que van en contra la corrupción, lo primero que tendrían que estar haciendo es, coincido contigo, Nino, que se separe del cargo, que sí corran las investigaciones y que porque le está haciendo mucho daño, y más daño que salga el mismo presidente en la mañanera a decir que a defender. No, por eso. Todavía peor. Y efectivamente, como tú bien dices, hay una empresa que tiene contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Eso es conflicto de interés. Y sobre todo, por ejemplo, para que no digan que no hay nepotismo, el sobrino de Manuel Bartlett, Rodrigo Abdala, es el superdelegado. Tú dices que no es cierto, dicen que no es nada de él, la señora Bueno, Abdala. Perdóname, pero lleva viviendo con Julia Abdala, mi paisana, bueno, yo conocí a Gloria Álvarez. Yo conocí a Gloria cuando llegó de gobernadora a Puebla, su esposa era Gloria Álvarez. Y después, obviamente, empezó una relación con Julia Abdala, una mujer muy guapa, encantadora, la conozco, la verdad es que... Y todos sabemos dónde vive ahí en Las Lomas y bueno, pues conocemos. El problema de Puebla es que es pueblo chico, infierno grande. Conocemos todos. Y en otro tema, creo que hoy... No, pero espérame un ratito. Yo me espanté cuando dijo Bartlett que él tenía 51 millones de patrimonio. Yo dije, a ver, si robaste 6 años con De la Madrid, después le robas la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cuánto te dio? Se le cayó el Carlos sistema. Salinas. Y a cambio de eso, Carlos Salinas te dio 4 años en la Secretaría de Educación y 6 años en la gubernatura del Estado de Puebla. Y nos los mandaron por eso, tú sabes que era de Tabasco. Sí nació en Puebla. Nació pero en Portal Hidalgo número 21. Y de ahí había unos cuartos en la parte de arriba. Ahí su mami llegó y dio a luz porque ya no aguantaron más. Terminando de dar a luz ya se fueron a Tabasco. Se fueron, o sea, además de paso y de paso. Se salvó la señora. Y como la verdad de las cosas llega porque era incómodo para Raúl Salinas y para Carlos Salinas y le dan la gobernatura de Puebla como un tema de compensación. Pero, pues, para Puebla fue un gobernador que robó muchísimo. No le han sacado todavía las propiedades que tiene todavía en Puebla. ¿Más? Sí, ¿cómo ¡Ay, no! Tiene muchas propiedades y tiene negocios en Puebla. No le digas, Loret, no veas esto. Es que Loret está viendo el programa. Bueno, pues que lo vea y que investigue, porque sí hay otros negocios que están hechos y tienen testaferros, obviamente prestanombres y demás. Sin nada a su nombre. No, evidentemente por eso sale muy oriendo decir que él moralmente, pero entonces creo que la simulación de Cuarta cae en su contradicción porque no vemos justamente que haya acciones que nos hagan pensar que van en serio contra la corrupción. Más bien parece que... y otra cosa que hace que nos
pues nos parece que no va con el discurso del presidente, es que los 75% de los contratos hoy dados son por asignación directa. Y sí sabemos a quién se los están dando, a puros cuates, y pagar cuotas de la campaña política. Muy bien, también nos acompaña Fernanda Vallardo Prifer. Mucho gusto. Muchas gracias, Nino. Pues de entrada saludar a mis compañeros, por supuesto, gracias por el espacio y estoy muy contenta de que hayas vuelto. Nos da muchísimo gusto porque siempre nunca me fui. Que nos hayas vuelto a invitar, entonces. Ah, claro. Muchas gracias, Nino. Bueno, pues creo que mi querida Paola ha tocado temas muy importantes sobre lo que ha ocurrido con la 4T en este casi año, este primer año de gobierno que llevan. A mí lo que siempre me sorprende es cómo persiguieron el poder por tantos años, casi 18 años, sí, y en un año, vaya que han cometido pifias, y la verdad es que el panorama que se ve para nuestro país no es nada alentador. Yo no creo que un diagnóstico sea suficiente para que podamos cumplirle a los ciudadanos que nos dieron su voto de confianza. Me parece que más allá de un buen diagnóstico, lo que la ciudadanía espera es un buen gobierno, es mano firme, es que los compromisos a los que se llegaron durante tantos años, no solamente durante la campaña, verdaderamente se cumplan. Tanto se dice sobre que no hablaban de números, sobre crecimiento económico, que se buscaba otro rollo de desarrollo económico, de mejorar a las familias, etcétera. Y la verdad es que no estamos viendo en ningún lado que a las familias mexicanas les esté yendo mejor. Claro que nuestra economía está estancada, no estamos creciendo, no se ha generado empleos, la inversión extranjera tampoco ha crecido. En fin, me parece que vienen muchos indicadores. Que regrese Peña. A ver, los números que tenía Peña y los números que se han mantenido desde los últimos años, en términos económicos, son bastante buenos. Marta, ¿no? ¿Estaríamos mejor? Contrario a lo que pasaba o a lo que pasa en otras latitudes en el planeta, en donde no estábamos creciendo a nivel mundial, México se había destacado porque de a poquito, pero ahí íbamos y crecíamos y éramos un país con muchísimo turismo, estábamos en el 6º lugar, un país con grandes inversiones, un país en el que la gente confiaba. Hoy la verdad es que no lo vemos transformado. Hoy no vemos un crecimiento, hoy no vemos generación de empleos, hoy no vemos que los mexicanos tengan más dinero en sus bolsillos para poder gastar, para poder cumplirle a sus familias. Y eso es lo que es verdaderamente triste. Pero no solamente son las mentiras de este señor, es todos los días su discurso de mentiras, de provocaciones, de encono entre la sociedad, que creo que a ninguno de nosotros nos favorecen. Pero no tiene contrapesos. Futuro 21 y el PRI parece como que no existe. Pero ahí estamos, ¿cómo no? Claro que sí, aquí estamos. Pero además, ¿cuál es contrapeso? A ver, oye, Nino, tú haces en este momento lo mismo que hacen todas las personas de Morena. Qué triste que se denoste a la oposición. Exacto. Porque claramente, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el PRI? Ustedes nos han dejado. ¿Qué está haciendo Alito Moreno? No se trata de denostar, no se trata de denostar. Nosotros sí somos creyentes de la democracia, de la importancia de las instituciones políticas para que la gente pueda ser escuchada, para que los ciudadanos puedan participar, para que los medios de comunicación tengan espacios. Hoy que vemos un hombre que superconcentra el poder, que ha hecho que los diputados sean la bancada del presidente, entonces no solamente tenemos un legislativo que ya definitivamente fue absorbido, también ahora tenemos un poder judicial que es perseguido. Se llama maximato. Por supuesto, ese es el tipo. Estamos en el maximato, claro. Ese es el tipo de gobierno al que aspiran llegar. No. Una enorme concentración de poder en la que nadie puede hablar. Es una dictadura. Es una dictadura. Ávila Camacho tuvo todo ese poder. Oye. ¿Cuál es el problema? Yo creo que, en efecto, nos hace falta a la oposición ser mucho más puntuales. No, y tienes toda la razón, pero también te voy a decir algo. También creo que es muy importante que los ciudadanos verdaderamente tengamos mayor acceso a la información, que podamos siempre estar ávidos de poder escuchar a más personas, de poder tener los datos y no solamente guiarnos con los discursos en donde todo está bien y somos felices, porque la verdad es que eso no estamos falso felices, de toda falsedad. Excepto ustedes, y eso todos se estamos traduce... felices. No, será nada más ahora sí que los que trabajan en la 4T. A la gente que hoy se está manifestando porque siguen sin resolver el caso Ayotzinapa feliz. Sí, yo no veo a las víctimas de secuestros, a las víctimas de haber perdido sus empleos hoy contentos. 30,000 muertos. Asuman su responsabilidad. ¿Qué es lo que crees? Asuman su responsabilidad. Yo lo que les preguntaría es, Nino, ¿cuánto tiempo más? ¿Por qué no la asumes tú? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más se les debería caer la cara de vergüenza con lo que hicieron van a de este seguir país? echándole la culpa a gobiernos anteriores? Sean responsables. Porque
ya se oposición centra es sobre el fácil. anterior. Ya ni siquiera apela a Fox, porque ¿viste lo que dijo Fox? Vamos a partirle la madre a la 4T. Y yo hasta me molesté. No, pobre, Bueno, patético. no, pero dale chance, él también tiene derecho a expresarse. No solamente tenemos que Fox tiene chutarnos derecho. horas al presidente de la Fox tiene República derecho. todos los días diciendo tonterías. ¿Cuántos, También dale chance a los demás. ¿Cuánto le dijeron a Peña y aguantó vara? La verdad, Peña aguantó, no nos decía ni, no dividió, sí, es la no libertad dividió de el país, expresión. no dividió el les va a país pasar ahora entre sí. chairos ¿Lo y vieron fifís. disfrazado recientemente? ¿A quién? ¿A Peña? Sí, ¿No lo con su vieron? gorrita y su No, peluquín. ¿lo vieron disfrazado? Sí, lo vi, pero al se Pero de ve... presidente. Más patético. Estaba disfrazado de presidente porque el güey es el que estaba comiendo el sushi allá en Nueva York. Ese es él. Es un peludo muchuroso. Pero ahora es archimillonario. No, nunca fue. Nunca fue así. No, yo creo que no, y además tú Entonces una está cosa. disfrazado. ya Oye, ¿por qué se ves. disfrazó? no. No se te hace Mira nada como... más. No se te A ver, hace como... a mí Mira nada lo más. que me parece- No se te hace vergonzante. 400,000 A ver, millones con de todo pesos. respeto a la audiencia, un pero estadista. ¿en serio seguimos hablando de dónde come el expresidente de la De los República? 400,000 millones de pesos de impuestos que le condonó. Mejor si hablemos, Mejor hablamos muy bien, mejor si hablemos de Bartlett al que no Oye, conoce. Oye, ¿y por qué Hablamos no de la habla? 4T, Por eso, estamos gracias. hablando de lo que no ha 4T. podido, A ver, o estamos Naim. hablando de lo que no ha podido resolver este gobierno. Claro. El Naim, Todo no Dime lo ha qué. podido resolver. Todo. crecimiento ¿Pero qué? económico. Son simple y sencillamente Crecimiento mentirosos. ¿Por qué? Le han fallado a la comunidad nacional, inclusive a sus votantes. Los dejaron a los muchachos sin medicamentos por ignorancia, porque no saben hacer los procedimientos. ¿Sabes por qué, Nino? Porque no les gusta cumplir la ley, porque no les gusta cumplir las reglas, Así es. porque lo único que hicieron fue durante todos los tiempos denostar. Este es el mecanismo. La dama lo primero que dijo es que no leí, Que di que no he argumentos. tenido la No, oportunidad de no, leer. argumentos, ¿no? ¿Y sabes lo único que te digo? Es la sistemática que le enseñó su El presidente. Mesías tropical. Porque es lo único que saben hacer. Descalificar, Porque cuando en el último de los casos pues no eso es lo pueden único que llegar a hagan, una claro. Por eso posición, tienen el hacen lo 10% mismo del que este gusto. joven senador imberbe. Lo primero que dijo es decir N mil cosas porque lo quisieron sacar y lo sacaron de la mesa directiva. A Martí, y porque a Martí. no lo puedo mencionar, ¿Por qué? ensucio la mesa. Porque en último de los casos también. No, su nombre, pero No, sí por hombre, patético. por vida de Dios. No lo puedo Y ve mencionar nomás, porque la ensucia la educación, mesa, pero ¿cómo es la que? no educación lo que estamos regresando. No, qué cosa. ¿Y qué me dices Todos de los Sinari? mecanismos Por favor. consensuados por el afromexicano que está ahí dirigiendo a Morena, precisamente por eso es la reforma de lo afromexicano, porque el afromexicano está metido ahí, el ariete de este joven que nos puso como tercer país ya ahora, ¿no? Que nos puso a 27,000 elementos de la Guardia Nacional. Ahora. Ah, pues sí, claro, Ahora por la bronca que tuvo. te estoy hablando de los resultados nefandos de la 4T. Ya somos el ¿Y país sabes cuánto seguro. nos cuesta eso a todos los que sí pagamos impuestos y estamos al corriente en nuestros pagos de todo? Nos cuesta mucho. Oye, Qué cosa. mira, a ver, vamos a lo de los medicamentos. Los medicamentos es vida. ¿Qué sucedió con Miquel Arriola? ¿Qué sucedió con Reyes Baeza? ¿Qué sucedió con Pepe Narro, aunque ahora ya es honrado y honesto porque se fue a tu Ahora sí. partido? No, los únicos que no, canonizan cuando espérense. te brincas de partido es Morena, ¿no? Exactamente, exacto. Ahí Fue con tú te negro. brincas, Y Bartlett, ya no eres Bartlett, corrupto. ya, Bartlett es Medio un lo canonizaron. Está bien, Lo está bien. dicen que ya es honrado y que no va a entrar no va a intervenir en lo de la UNAM. A ver. Pero a ver, ¿qué hizo Miquel Arriola? Compra 57,000 millones de pesos, se lo dividen entre los tres y solamente son 3 empresas farmacéuticas las que les venden todos los medesicamentos. Entonces tú te quedas de a 6 y dices, armada, oye, la salud ¿qué es de eso? México. El otro, esta no era de Miquel Arriola, esta es desde hace muchos años, mano armada. el famoso cuadro básico. Miren, aquí tenemos el cuadro básico, esto es el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Quieres estar en el cuadro básico? ¿Con qué vas a apoyarnos? Pues con tanto. Ah, entonces tú te quedas en el cuadro básico. Eso tenía 20 años o 30 años, ¿eh? O sea, eso ha continuado.
Entonces, era realmente un robo lo que estaba sucediendo y pasando con todo lo que eran los medicamentos. Pero si nos vamos a la tecnología de punta, vete a ver los hospitales. Los hospitales se les debe de garantizar cada 5 años irlos actualizando. Así es. Actualizando. Pero a ver. Actualizando. Dime qué tecnología de punta tenemos ahora en el Instituto Mexicano. Mexicano del Seguro Social, que era realmente la joya de la corona. Cuando tú llegabas al Instituto Mexicano del Seguro Social decías, puta, ¿qué darían en otros países por tener un hospital de estas dimensiones? Nino, pero Y yo hoy no puedo dar un tenemos- presupuesto. Pregunta. Sí, A ver, ustedes no. pero- El presupuesto dejemos- pasado réplica. ya lo asignó una mayoría de Morena. A ver. Mi pregunta es, entonces, ¿cuánto más le han asignado, por ejemplo, para poder tener estos hospitales de punta? Pero vamos ¿Cuál a- es el plan pero real vamos. que O sea, ¿cuál es su tienen? programa? Exactamente. ¿Cuál ha No, sido no, el no, plan no, real? ese A ver, liderismo, para modificar hombre. estos temas como los que tú planteas de Lo cuadro único básico. que hacen es regalar dinero. Y de la bolsa se les está acabando. Esa no es la Cámara de Diputados, porque nada más son 4. A la 4T, por eso son 4. Mira, Nino. A ver, La mira, Nino. simulación de cuarta. Yo quiero, Derecho de bueno, réplica. ustedes Déjenme hablan terminar. con una violencia y una serie de groserías espantosas ¿cuál, al cuál? gobierno y luego se enojan porque les ¿Y tu decimos la jefe verdad. de- ¿Cuál es la qué verdad? grosería? Te digo la verdad. Mano, por favor. Para el 2021, Usted según nos todas violenta las a todos los que encuestas, hablamos. usted empezó a hablar con su Usted, violencia. Claro que y usted es la que agresión. violenta. Usted la Yo no primero me violento. agredió a mí. Vamos al hecho. Y la hemos El hecho es que van a- tolerado. La porque nosotros sí violencia. sabemos eso. Ustedes no, Parece que hombre. estamos en una cancha de fútbol, ¿eh? A ver, No, te voy a no, decir no, algo. El PAN y el PRI van a perder todavía. No, para el ya, 21. no. Si pierden más, ¿a A dónde ver, se van? por No eso, friegues. Van a están terminar a con punto de ustedes. desaparecer. Imagínate, todos van a terminar en Ya Morena. hicieron todo lo de posible para desaparecer que los por cómo votantes jamás hablan. vuelvan a votar por ellos. Los votantes, el 80% de la El ciudadanía votante sabe que lo que dice inteligente. Se va a reelegir. No es maiceado. No Y se solamente, va a reelegir. A ver, no solamente, mire, mano, más que grave no solamente sería va a volver a ganar Morena, van a seguir perdiendo porque así con la mentira con la que hablan, con las denostaciones y con la violencia sistemática con la que describen todo de manera irreal, porque todos son mentiras, la gente sí se da cuenta. Ellos creen que no, pero tú vas a ver, van a ver el 2021, van a perder todas las elecciones, ya están las no, encuestas. no, Sí, no les eches la las van a sal, no perder. sale. Y se van a acordar de este es momento tal en la la vida. mentira bueno. No son mentiras las el que dice usted titular todo del el tiempo, habla Ejecutivo como quiere el meme, aparecer en la el boleta. meme del Exactamente. ¿Sabe por Facebook. qué? Qué grave Porque es en eso. último de los casos No ve es que cierto. todos Exacto. todos Vamos a agarrar esos con candidatos el pueblo no sabe. tienen El pueblo capacidades. sabe cómo mienten Ve lo que ustedes. Si sucede, aparece en la hombre. Todo boleta el es tiempo. para que ganen. Es para el eso, problema? porque porque solo no se aparece, hablan, no es que vayan Porque a son votar. los Pero no ganan, es hombre. eso. Violentan, son agresivos y no están ayudando en nada a la cuarta Porque lo transformación. único que No hicieron, ayudan en por nada. ejemplo, La gente se da violentar cuenta. la Constitución La en gente el se da sistema cuenta cómo usted habla, representativo. cómo Lo hicieron miente, cómo allá dice y lo lo que no es pretende cierto. hacer él. No tiene Por eso futuro. quiere No implotar tiene a las futuro por cómo hablan. instituciones. Por cómo mienten, por lo que cuatro dicen. cultos que no No dejan tiene hablar a nadie. No, yo estoy esperando que nos Ya. dejen hablar. Pues es que no ¡Hable! dicen que decimos A ver. mentiras, pero pues tampoco nos Exactamente. resulta A ver, nada. en el tema de los Todo el tiempo. medicamentos, dos cosas muy El puntuales. guachicoleo. Puntuales. Lo primero es que hoy, por el mismo sistema, es decir, todo está mal y todo es corrupto, Lo tenemos que y por arreglar, no exacto, saber, no, exacto. espérenme, están Exacto. dejando y muriendo. No es Están cierto, muriendo son gente mentiras de de cáncer. No es ustedes, cierto. Están No documentados. es cierto. Hoy, la clínica de Está aquí documentado de que las hemodiálisis medicinas al cáncer no las está quiso vender a la cerrada. farmacéutica más que al Espérame. triple No, hombre, precio porque perdóname. tenían el moche con ustedes. Y ahorita Claro. compraron en Claro, Francia puro moche. y se ahorraron Llevan un año en el 17 mil ejercicio del pesos. gobierno y no saben Ya qué llegó, ya llegó la hacer. de A ver, Francia, ya yo llegó te la de dejé Francia. hablar, nada más te pido un favor, que me dejes No me hablar. dejaste hablar, pero te dejo Yo sí hablar. te dejo. Pero te dejo Bueno, hablar. Ya son No me más dejas muertos que los pero te dejo hablar. 43, ¿eh? No estoy de acuerdo contigo, pero... Respeto. Por eso, 17 mil pesos se ahorraron, pero Ya no me dejó, esos pero ya la medicamentos no pagan ISR, mentira. no pagan impuestos. Entonces, perdón, pero están haciendo mal las cosas. No las Y estamos haciendo mal. coincido con el compañero, mientras seguimos con las ocurrencias, cuando no hay un programa, yo Sí sería hay la un primera programa, léelo. en apoyar, Pero y se los léelo. he dicho, a la 4T, si fueran en serio, contra la corrupción Eso y estamos contra la haciendo, impunidad. exacto, exacto. No lo ¿Qué es están contra haciendo. la corrupción Exacto, para ti? Para mí exacto, es, exacto. primero, no recortarle al Sistema Nacional de Contracorrupción 75% del
presupuesto. Que todas las duele, compras... no, es un tema No, de hombre, no, a mí no me importa nada. Claro. Investígame quién soy y ve si yo PRI y al cobro PAN. ¿Quién eres? Al PRI y al PAN. Pero espérame. No sabes quién soy. El tema Investiga a es... los hijos Claro, del titular pero del Ejecutivo, el cómo se titular casan del en Puebla Ejecutivo- y cuánto les cuesta No, y cuánto veas se mentiras, duraron. usted nada más No, ve el hombre, Facebook, por vida de oiga. Dios. Ay, Oye, perdóname. La monarquía Hay que fue leer la el del periódico. sexenio ¿Para pasado. qué leer el No, periódico? quiero Yo saber leo que lee el documentos Facebook, adecuados. porque es lo único que sabe de memes. A ver, me preguntabas que para ¿Por mí qué qué es el interrumpes sistema... a la licenciada, No, Porque ella le espérame. interrumpe a ella. Ella nunca te interrumpió Yo a ti. nada más A mí no. una cosa para el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. A ver. ¿Queremos entrarle en serio? Bueno, pues que todas las compras públicas hubiera realmente, no asignaciones directas, licitaciones. Claro. Segundo, Las únicas empresas que había para perdóname, licitar no, eran las a ver, desde déjame antes. terminar. Segundo, que el Sistema Nacional de Anticorrupción, con los organismos que se diseñaron para ello, tuvieran el presupuesto correcto para que cualquier ciudadano, no estoy hablando, eso se llama el gobierno abierto, que quiere decir que el gobierno es como en una caja de cristal, que todas las compras y el presupuesto está asignado, pero no para cuates ni cuotas, porque eso es lo que está pasando hoy en la simulación. ¿Cuántas veces le cuartos. pediste el PRI que hizo PRI. eso? ¿Cuántas veces? A ver, Podemos ver tus Bueno, entrevistas PRI. de cuando... Sí, PRI. Es que le estoy dejando que se peleen. Me la pasas, ¿no? Parlamento abierto, PRI. Pues vale mucho la pena, Nino. A ver, hablabas, ¿qué son las cosas que nosotros creíamos o como ciudadanos aspiraríamos ver de un gobierno que aspira a ¿En qué se terminar con la equivocaron? corrupción? A ¿En ver, qué se equivocaron? Exacto, Yo por creo ahí que es podríamos eso, empezar. Ahí eso vale la empezamos y realmente Exacto. llegamos al final. Exacto. En algo se equivocaron y por eso perdimos. no, poco de seguro, autocrítica, no, pero, ¿no? pero A ver, por supuesto, cuéntanos. no, claro, y la autocrítica existe y ver. debería existir para aquellos Claro. que aspiramos a seguir teniendo la confianza de la gente y hablarles de frente. Eso. Y creo que autocrítica no solamente para quienes hemos dejado de ser gobierno, sino para quienes ahora lo son. Y desde la trinchera en la que nos toque, tenemos que hacerlo y tenemos que buscar las mejores maneras para contribuir, porque al final este México es de todos Así y es. aspiramos a que nos vaya bien. Así A todos. es. Claro que se han cometido muchos errores, claro que hubo mucha gente corrupta. Permítanme decírselos, de entrada, no todos son de mi partido y quienes lo sean, yo aspiro también a que sean castigados, porque quienes no lo somos, no lo fuimos y no lo vamos a hacer, seguimos cargando con una cruz que no nos corresponde. Quienes hacemos bien las cosas, quienes somos honestos, quienes trabajamos, quienes no tenemos problemas de que nos revisen las cuentas, para nosotros también es muy costoso que se siga generalizando. Y a esa gente, por mí que la investiguen, y si es el caso que la metan a la cárcel, yo no tengo por qué pagar por cosas que yo no hice. Eso por un lado, y creo que en ese sentido creo que todos tenemos que ser autocríticos. ¿Has denunciado a alguien? Pensaría lo siguiente. Sí. No, yo no, porque Sigue, yo no soy la sigue. instancia. Y es justo a donde entro. Eres Hoy tenemos, ciudadana, por claro. ejemplo, a una secretaria de la Función Pública que ha sido implacable con quienes no han sido de su Supersecretaria, partido. supersecretaria. Pero lo digo de manera también muy puntual. No ha sido implacable con la gente de su propio gobierno. Bartlett? Por Bartlett, ejemplo. no, por ejemplo. A ver, Nino. Lo está Si investigando. Bartlett Lo está investigando. Muy bien, ¿y la por qué no lo Secretaría hace? de Seguridad Pública está Por la investigando presión, a todos. duda. por la ¿Y por qué presión no lo hace? ciudadana. Permítame. El delegado de Jalisco salió. ¿Sabes? ¿Te enteras? Pero sí, Gracias a la de la entró a Función su Pública. mano. Muy bien. Rápido. Mi y así. pregunta es, ¿y por qué no lo cesan Reconoce entonces eso, ¿qué te parece? mientras lo investigan? ¿Qué te parece? Por si lo ejemplo, reconoces? a mí me parece que ese tipo de personas, si bien no toman la decisión de irse, yo sí aspiraría a que el líder de ese movimiento, a que el líder de todas esas personas le pidiera su renuncia. Están en fila Por por miles respeto. antes de No, sí, no, claro. separara del Sí, claro. cargo. Pero esas son Está las la muestras investigación claras de abierta. quién... Cuando menos que lo piense separaras del que va a ser un cargo. gobierno... Señor por su Bartlett, investigación debería correr los Lo que hechos. nunca hicieron con los políticos del Claramente. poder, ahora quieren que lo Señor hagan. Bartlett dijo que tenía mucha experiencia. Yo pregunto, si tiene mucha experiencia, ¿por qué no se hace a un lado? Por supuesto. Porque A hay ver, muchos Nino, intereses claro que en el creados gobierno hay torno- mucha Pues sí, experiencia. Muy fácil. porque está el titular revisando del los Ejecutivo le contratos del tiene guachicoleo del PRI y confianza y el por PAN, y eso lo entonces de... hay una sea, campaña enloquecida para que él no descubra peor todo lo que les van a sacar, lo sabe Bartlett, porque Bartlett lleva Todos mucho lo tiempo sabe en el Bartlett. Claro, poder, y entonces los tienen conoce miedo y porque están Bartlett, haciendo una igual que el campaña. presidente, Por salieron eso del lo están- PRI. lo Esa están es la cosa que a investigando. veces les olvida, ¿no? Periodistas. Pero Por ahí fuera deberíamos de eso, empezar. fuera de eso, Por Nina, cierto, Nino, por claro que tienen un Nena. montón. El primor, el Claro primor. que tienen un montón de experiencia, llevan años gobernando. O sea, parece que a veces lo que le venden a la Llevan años ciudadanía gobernando. es que ellos que son Ustedes buenos e llevan años impolutos. gobernando la corrupción y la impunidad de No, este país. diputada, no se Hombre, no. equivoque. Llevan años. Gente ¿Cuántos como años Bartlett, gobernaron? gente como Por Bartlett eso, lleva llevan 80 años en el años. A ver, gobierno. ¿Cuántos? ¿90? 80. A ver, no, ¿Puedo hacer una A ver, pregunta? espérenme. Nada más rápido. A ver. Ya rápido. Diputada, una pregunta. Pregunta. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir echando de la culpa a los gobiernos No, pasados y sin asumir? Cuando Es que ustedes todo el Es que la tiempo, respuesta es sencilla. le doy la todo el respuesta. tiempo, A ver, déjeme todo el responderle. tiempo. Cuando ustedes asuman críticamente que dejaron el país tirado a la basura, que Por es ejemplo, muy difícil.
Bueno, a ver, ¿qué le parece el huachicoleo? ¿Qué le parece todo el fraude de los medicamentos? ¿Qué le parece la corrupción impune? ¿Qué le parece los 43 días no se morían de cáncer, perdón, pero no teníamos el déficit de medicinas que hoy tenemos. Claro, el tema de la medicina tiene que ver con la corrupción y su falta de profesionalismo es el que hoy tienen hacia el país. ¿Ya viste, Peña, todo lo que hace? ¡Qué bárbaro! Tenemos un pergamino de problemas que dejaron. Hoy nos gobierna la ineptocracia. Y es la ineptocracia porque ustedes, el gobierno, una bola de ignorantes e ineptos, hoy, como no entienden de cómo es la política pública... ¿Qué es mejor? ¿Ser inepto o ser ratero? Proyecto 21. No, perdón, es que no, ya estás como... Las dos cosas son oclocracia. No, peor ratero. Voy a un corte y regreso. En ese movimiento Bueno, pues parece que nos calmamos, afortunadamente. ¿No es así? Nos calmamos. Señor. ¿No quería usted hablar? ¿Quieres que yo hable? No, usted quería hablar, ¿no? Claro. No lo dejaban hablar Lo hace que un pasa momento. es que no me dejaba. Pero ahorita ya lo van a dejar hablar. Ya hemos un hecho. Cuando uno hicimos habla, un ella pacto. interviene. Hicimos un pacto. Mira, ¿qué te parece, Nino, que esta administración pública federal asigna contratos de manera directa, sin licitación pública? 75%. ¿Qué te parece el último de un compadre en la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito? Compadre del presidente. Pero ya se quitó eso. ¿No? Lo retiraron, lo retiraron. ¿No te suena raro? ¿Qué te parece las compras que se obtuvieron de las pipas sin licitación, por instrucción? ¿Qué te parece las instrucciones que da en Palacio Nacional? A esta empresa no hay que contratarla. ¿Y el procedimiento, Nino? ¿Y la ley? ¿Y la Constitución? ¿Y lo que prometió guardar y hacer guardar y cumplir por todo lo que en último de los casos durante N tiempo señaló, insultó, boicoteó, dijo, desdijo, desdibujó y hoy deseduca? Hoy la Constitución está siendo lastimada. Oye, pero más lastimada está el tejido social. Hoy, en este año, hemos tenido más violencia que en muchas décadas. Este año. Qué bárbaro. Y no es el gobierno anterior, no es una facción ideológica, es la ineptitud de un secretario y es la ineptitud del jefe del secretario y de todo su sistema operativo. Y es porque abrazos y no balazos. Está bien. Oigan, yo me acuerdo que el sexenio pasado había una persona que les regalaba casas en Malinalco. La Casa Blanca, porque era el compadre y era el que se llevaba todos los contratos. Y ahora con OHL me doy cuenta que ya no se llama OHL, el negocio se llama Ayáligo, no sé cómo le pusieron, y es una compañía australiana, la del señor Mir, que es español, y tenemos que pagar hasta el año 2052 porque el señor Erubiel Ávila firmó ese contrato. ¿Y a quién le pidió permiso? ¿A quién le solicitó ese permiso? ¿Quién decidió que se hiciera eso? Pero parece como que tenemos ahorita muchos problemas y los anteriores ya los resolvieron. Voy contigo. Yo pienso, estuvimos hoy en la mañana justo en la Cámara de Diputados, Nino, con nuestro Hacienda, con Arturo Herrera. Y la con glosa, el secretario, ¿no? En la glosa, sí. Y mira, hay cosas y muy buenas noticias para todos. Lo primero, creo yo, y lo más importante de este presupuesto es que se está distribuyendo la riqueza de todos de una manera diferente. La gente que más... Peña endeudó a este país al doble, solo en un sexenio. 250,000 muertos en los últimos años, sin un plan real de paz y de seguridad. En fin, yo podría, como le decía antes aquí a una de las participantes, que tenemos un pergamino de problemas que heredamos. Y estamos todos en este gobierno, en el poder legislativo, etcétera, tratando de caminar y resolver de manera sistemática, con políticas públicas, buenos diagnósticos y trabajo claro,
todo ese tiradero que quedó. Pero fíjate, lo más injusto de todo que me parece a mí es como si no hubieras hecho el quehacer una casa por 50 años. La casa está tirada a pedazos, ¿no? Y llega alguien, llega la señora del aseo, ¿verdad? Y entonces quieres que en 3 meses arregle la casa y además no la arregla y la criticas y la medio matas. Entonces, cualquier persona, yo digo, decente, con criterio, diría, a ver, te dejamos derrumbada la casa, tirado todo, podrido. Por eso perdimos. Bueno, claro. Y entonces por ahí podríamos empezar un diálogo sensato. Paola. Por ahí. Yo creo que primero, Paola. hablando del presupuesto, presupuestar es gobernar. Y este presupuesto está hecho para el fracaso. Este presupuesto está hecho para mandar a México a un abismo. Es como dijeron que sí se levanta todas las mañanas como joder a México, perdón. ¡Es Cira Peña! Pero no, este es Andrés Manuel. Andrés Manuel es el hombre orquesta, es el hombre que hoy quiere gobernar a través de un presupuesto que está dirigido electoralmente, pero no para multiplicar. Y tiene... Te pregunto, ¿es una camisa de fuerza? Es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Primero, porque en la reasignación presupuestal que hacen, le mandan 89% a Pemex, a una empresa que está quebrada y que no han ido a la raíz de la corrupción, que es Romero de Champs. Si tú no controlas el sindicato y si tú no vas en contra de la corrupción, de la doble contabilidad, que es a través del sindicato de Pemex, entonces no hay nada que hacer. Y lo han dicho todos los analistas de Nueva York. Hicimos ahí un foro precisamente en Futuro 21 sobre el petróleo, invitamos a los mejores especialistas y dijeron que el plan que había presentado este gobierno tenía 2 grandes defectos: la concentración evidentemente presupuestal mal orientada, y el segundo punto, los proyectos como Dos Bocas, que todos los analistas han dicho que es inviable y que no va, y cuando obviamente ya en el mundo hay otras tecnologías y que podríamos ser punta de lanza. Ese es en el primer. Segundo, nada más hay aquí, yo creo que el otro gran problema es que cancelaron Naim. Cancelar Naim es el mayor error de este gobierno. Y lo reitero y lo digo, y lo he dicho en cantidad de ocasiones, si hicieran bien las cosas, yo sería la primera en aplaudirle. Pero hoy la cancelación del Naim va a traer una consecuencia gravísima porque estamos tirando a la basura. Ahorita ya van más de 50,000 millones de dólares tirados a la basura. El Naim tenía que estar en el año 2020. Este era el ofrecimiento y la promesa que había hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de Gerardo Ruiz Esparza. Y de repente dijo que no, que mejor hasta el 2024. Entonces contesta López Obrador, entonces ni a mí me va a tocar. ¿Por qué 4 años más? ¿Para encarecerlo? ¿Para robar más dinero? Mitre, que es un organismo internacional, hay 2 problemas para mí graves porque estamos hablando de vidas humanas. No nada más de un tema de, obviamente, de hub, de movilidad, de impacto económico y demás. Hoy el único aeropuerto que cuenta con todos los permisos y con todo para operar es Naim. En Santa Lucía ya dijeron que Mitre que no va a poder dar los permisos. ¿Ciudad de México? Ciudad de México sí lo Tampoco. tiene, ¿Sí pero lo tiene? Obviamente es el que tiene, pero está saturado. Y inclusive... Está saturado hace 20 años o 15 pero años. si se abriera Santa Lucía, está saturado en 5 años, tampoco es la viabilidad. Ahí están los hubs de China. ¿Por qué realmente deberíamos de repensar en activar? Primero, porque mal o bien se hizo que son los usuarios del aeropuerto con el TUA se iba a financiar nada más los usuarios. Y hoy la deuda de Andrés Manuel, no, espérame, la deuda, no, es que la deuda de Peña es una cosa, pero Peña. Andrés Manuel dijo que no iba a endeudar y les voy a explicar. Hoy con el esquema de la deuda que se ha echado encima, es un nuevo Naim Proa o como un FOBAPROA nuevo, que nadie está hablando de esa deuda para los mexicanos. Mentiras. Y la inteligencia del gobierno anterior fue que los usuarios del aeropuerto eran los que iban a pagar. Hoy todos los mexicanos van a pagar. Hoy la deuda Andrés Manuel traiciona al pueblo y engaña al pueblo de México porque están endeudando al país por varias razones. Para hacer, déjame, diputada, hablar. Yo la dejé hablar. Para hacer trenecitos
y para hacer proyectos que son elefantes blancos y no representan a México una... Oye, seguimos pagando intereses de la deuda de los anteriores, y en esto va desde Salinas de Gortari hasta la actual, ¿eh? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Tenemos un FOBAPROA permanente? Claro. A ver, Nino, lo que pasa es que creo que malentendemos la deuda y es importante. Por supuesto que la deuda es, se piden préstamos para poder pagarlos y que eso debe años. De ser. Por supuesto, claro. Porque a veces son los únicos mecanismos eficientes que se tienen para poder crecer, para poder tener proyectos de gran inversión, para poder tener proyectos que permitan que el país pueda desarrollarse adecuadamente. La realidad es que a mí me parece que cada 6 años, porque tristemente aquí ya... Borrón y cuenta nueva. Nunca tenemos planes transeccionales. Teníamos uno, que era el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y bueno, pues decidieron borrarlo, pero nunca tenemos planes transeccionales, entonces cada 6 años se tiene una nueva y una gran oportunidad de entrada de poderle regresar la confianza que le dieron los ciudadanos a quienes asumen ahora pues la presidencia y el resto de las posiciones políticas, y por supuesto pues el enorme compromiso y la responsabilidad que tienen de hacer un buen gobierno y de quedar bien con los ciudadanos, que no solamente es a lo que uno aspira, es la obligación que tenemos como servidores públicos de dar buenas cuentas. ¿Qué creo que es lo que ha pasado? La realidad, y lo digo en serio con todo respeto, y no porque haya un tema de falta de autocrítica para quienes gobernaron los últimos 6 años o el último sexenio, me parece que las cosas no están yendo por el camino adecuado. Yo insistiré, no solamente no tenemos un crecimiento económico, no se está traduciendo en desarrollo económico para las familias mexicanas, y eso al final tenemos que verlo de alguna manera como un proceso cíclico. Que hoy tengamos familias que están perdiendo el empleo, que no tengamos familias que tengan la oportunidad de tener educación de calidad, porque ya vimos cómo salieron las leyes secundarias en materia educativa que le regresaron el poder a los sindicatos, en donde no se está privilegiando la calidad educativa para los niños, en donde no se está privilegiando ni a la familia, ni el que podamos tener generaciones presentes y futuras que puedan ayudar a que México sea un mejor país. Me parece que lo que vienen a derivar es en mexicanos que no vamos a tener mejoras ni vamos a hacer que se reduzcan las brechas de desigualdad que tanto daño nos han hecho a nuestro país. Creo que es la principal deuda que tenemos para los mexicanos, que es ayudar a salir de la pobreza y hacer que México sea un país mucho más competitivo. Eso no lo hemos logrado. Y el otro gran reto, que es el tema de seguridad, tampoco. Ya vimos que ya salió la Guardia Nacional y finalmente los números, la verdad es que no son favorecedores para el gobierno. La decisión no parece ser la adecuada. Entonces creo que en la medida en la que siga sin reflejarse en beneficio de los mexicanos, al final tienen 5 años más para poder hacer una evaluación adecuada y saber si deciden o no continuar con el proyecto que vino a imponer este gobierno. A mí me preocupa mucho el diagnóstico. El diagnóstico es pareciera que los últimos 12 meses se decidió y se determinó todo. A ver, vamos a cosas simples y sencillas. ¿Qué pasa con la reforma educativa? La reforma educativa íbamos por las secundarias, por las leyes secundarias que no tenían nada, absolutamente nada que ver con los contenidos otra vez. Era única y exclusivamente cuántas plazas me das y cuántas plazas me quedo yo. Y le dejamos todo a la coordinadora, perdóname. La coordinadora dictó todo. La coordinadora ha estado controlando y manejando a los de la Secretaría de Educación desde hace 30 años. ¿Sabe usted por qué tenemos ese retraso en Oaxaca? Porque estos de la coordinadora nacieron allá con Diodoro Carrasco, se siguieron con Pepe Murat y concluyeron con ¿cómo se llama este güey? No, nada más es no, Oaxaca, con Diego, Chiapas, ¿cómo se llama? El que está denunciando a todos. Ulises Ruiz. Con Ulises Ruiz. Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Qué pasaba con los de la coordinadora cuando venían aquí? Llegaban a la Secretaría de Gobernación, llegaban a Bucareli, salía Osorio Chong, se subía al templete, salía Luis Enrique Miranda, les daba dinero y todos iban, y hasta el otro año. Cuando Bartlett fue secretario de Educación, nos secuestraron las calles de Venezuela y estuvieron un mes ahí hasta que Bartlett cedió y soltó el dinero. Parece que ellos única y exclusivamente están pensando en cómo sacarle más dinero a todo esto que ha venido siendo el Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que eso ya debería de cambiar. Con el PAN no cambió nada. Con el PAN, pues yo creo que continúa exactamente igual, porque antes se decía que el PAN iba a meter a la cárcel a Romero de Champs y parece que al final terminaron asociándose. Yo voy a un corte y regreso. En un momento continuamos con Nino Canún. Moraleja y conclusión. ¿Qué es lo que realmente le está pasando a nuestro país? Que cada 6 años es borrón y cuenta nueva. No tenemos continuidad.
Cuando llegan los panistas, revientan todo, y también los panistas se revientan entre ellos mismos cuando asume el poder Calderón. Pero entre priistas tampoco se han respetado, es borrón y cuenta nueva. Ahora llega la 4T y borrón y cuenta nueva. Ese es el problema, que no le damos continuidad a todo esto, que no estamos pensando en el país, estamos pensando en posiciones, que estamos pensando en garantizarle a los que votaron por nosotros el que podamos seguir adelante. Yo creo que eso es lo que nos trae encontrados. Yo no le encuentro mucho resultado a lo de Fifí y lo de Chairo, ya eso ya como que lo rebasamos, claro. Yo ya me siento Fifí. Y ya todos dicen que soy un pinche chairo, o sea que bueno, no la hago. Total que nadie. No la hago. Contento. Nino, hay otra área de construcción olvidada, el tren entre la Ciudad de México y el Estado de México. Es una vía tan corta. Pero ¿sabes a cuántas personas le pudiera hacer el favor de en ese tramo y en los horarios que pudiera dar servicio, Nino? Digo, todos recorremos de aquí a Toluca el asunto, pues está olvidado. 39,000 millones de pesos presupuesto. No lo sé. Y de repente, Gerardo Ruiz Esparza y Rodrigo Ramírez Reyes, el oficial mayor, salen con un presupuesto nuevo de 65,000 millones, estando todavía Peña. Y sin acabar. Estando todavía Peña. No. Y se cae todo eso. No, una cosa. Se cae todo eso. Y decían que era el tren de los tolucos. Claro, así es. Por supuesto. Ahora, así es. Porque esta administración no retoma las condiciones. ¿Por qué no audita? ¿Por qué no hace las cosas? ¿Por qué no termina un programa de eso? Pues porque no lo hizo. Lo estamos haciendo, ¿no? Es que esa es la información que le digo. Permítame, por favor, hombre. No sé su La verdad es que, caramba, es que es una insolencia de la dama impresionante. Qué bárbaro. Ahora, déjame decirte algo más. Mira, Nino, grosera. Es usted una grosera. Hombre, estamos al aire. Lo único que debo de decir, Nino, oye, a la salida dice... Jamás he sido una persona que pretenda ingresar al gobierno. Esta es la diferencia con está bien, varias personas. Pero entonces, ¿cuál es? Yo solamente... Más dame un esquema de lo que está sucediendo. Lo único que te digo que hay un desgobierno. El desgobierno parte del hecho de siempre pretender gobernar bajo determinadas reglas, llegar al gobierno y eliminar las reglas, hacerlas propias. Es decir, cuando de manera empírica empiezas a hacer reglas porque diario te tienen que estar interpretando, no te vuelves un dictador, te vuelves un emperador. Y entonces ya tienes tu guardia pretoriana, se llama Guardia Nacional. Ya lo hicieron de esa manera. Ya dejaron un espacio ciudadano de personas que estábamos en la Guardia Nacional de manera ancestral, porque porque hicimos nuestro servicio social, porque no estamos en el activo, porque en último de los casos ese segmento poblacional estaba llamado a la defensa de la patria. No lo digo yo, lo dice la Constitución. A ella hay que someternos. Y como consecuencia de ello, lo único que te digo es que ni el punto y coma que pretendieron no dejar, bueno, pues entonces hicieron un desbarramiento con el sistema educativo. Y adicionalmente, las cuestiones presupuestarias no dan, Nino. Y no es todo el Congreso, es la Cámara de Diputados, la que en último de los casos, esa es su competencia, a ella le toca. Bueno, a ver, una pregunta. Dime. ¿Quiénes se están quedando mal? ¿Los de Morena? Entonces van a perder. Lo único que te digo es que está quedando mal el gobierno. Muy bien, pues es lo el gobierno. Se llama Massive Caller, la empresa que hizo para La Razón la encuesta que te voy a mencionar ahora para el 21. Esta encuesta reveló que de las 10 elecciones que tenemos para el 2021,
9 van a ser ganadas por Morena en unos porcentajes de veras que deberían de tener muy asustada a la oposición. ¿Qué significa esto? Que los conceptos vertidos aquí respecto al gobierno solamente los tienen ellos, porque la gente que es inteligente, que vivió toda la corrupción y la impunidad que hubo en este país, por tanto, está hartísima. Ahora no ve una oposición que de manera inteligente intente ganar ahora, ¿verdad?, la opinión de la gente. Al contrario, porque cuando uno miente, cuando dicen cosas que no son ciertas, cuando hay tanta violencia verbal y mentiras, entonces la gente acaba diciendo, ya ves, no nos equivocamos, los sacamos del poder y ahora les vamos a quitar. En la Cámara de Diputados siempre que hablo, yo tengo buenos amigos en el PRI y en el PAN, y les digo, es que con lo que están haciendo, lo único que van a lograr es que si ya perdieron muchísimo la confianza de los ciudadanos, la siguen perdiendo, porque este país no se va a construir con las mentiras y con esa violencia, ni no se va a construir con el trabajo de todos. El aeropuerto obviamente era algo que tenía que cancelarse porque proviene de un gobierno que fue muy corrupto, que fue impune, nadie les cree. Es un proyecto que no podía hacerse porque efectivamente estaba fincado en el lodazal de la corrupción del gobierno de Peña Nieto. La gente, nadie quería ese aeropuerto. Entonces, siguen defendiendo lo indefendible, no entienden que no es por ahí por donde vamos a llegar a ningún lado, es en serio. Yo vi la maqueta y la maqueta se me hizo maravillosa. La maqueta era... Sí, claro, espectacular. Yo cuando vi eso dije, entramos al primer Ahora mundo. que vayas como a el China, Plan Nacional de Desarrollo, el aeropuerto de primer nada más que no somos China. No, y a Dubái. Nosotros teníamos una ventaja. Nada más que no somos ni China ni Dubái. Nosotros teníamos una ventaja. Los amparos. Todo lo que es América De la 4T. y Centroamérica iban a viajar por México para llegar a los Estados Unidos y para viajar hacia los dos extremos. Claro, Claro. Hacia los dos extremos. 500,000 millones 6 de dólares. pistas nos iban a facilitar la vida a los mexicanos. Así es. Pero el ratero de Gerardo Ruiz Esparza, el ratero de Luis de Garay, el ratero de Peña Nieto. encarecieron todo. Se llama Peña Nieto. Encarecieron todo. A ver, y luego lo Y podían basta haber... para... Voy y con eso PRI, basta. voy con PRI. Te puedo dar la razón. Voy con PRI. Quien tú quieras se llevó el dinero. Y lo tenemos que pagar Quien los tú quieras. mexicanos. Y esa es razón suficiente para que un proyecto de tal envergadura no se realice, para que los mexicanos No, y lo otras tendrían que personas haber de otras reconfigurado. latitudes puedan venir, puedan generar mayores ingresos para el país, nos podamos volver una plataforma de verdad por la que puedan venir, como bien lo Una dices. verdadera plataforma internacional. yo nada más les digo, Que no pudieron se nos hacer. olvide la fuente de ingresos que representa el turismo en México. Claro. Tener un aeropuerto de este tamaño permitía que siguieran habiendo servicios como los que hoy se están perdiendo, igual que los empleos, en los principales Se puntos borraba turísticos en Panamá, México. se borraba Así es. Balboa Así y es. nosotros íbamos a tener destinos turísticos Así para es. distribuirlos a diferentes partes De del Sudamérica mundo. hoy la gente pretende Ni viajar eso mejor a dijeron, pero no Panamá se decía que venir a cierto. México a un aeropuerto Eso no o era dos cierto. saturadísimos. Eso es cierto. dime. No Ahora, es. déjame decirte, si era realmente estaba la hundiendo. corrupción, lo que Dijo la UNAM. le sugerí a alguno de la 4T y le mandé una tarjetita es que se abriera una comisión, se revisaran todos los contratos, y analizaran todo a fondo. Y si había corrupción, que cayera quien debiera de caer, ¿Cayeron? se reconfigurara el tema y ya salió Singapur, salió antes de eso Carlos Slim, que dijo que ellos ponían No, se retiró, todo el dinero se retiró. para eso. Y entonces, ¿por qué? Se retiró. Porque finalmente tenemos a un presidente que es un caprichudo que ve en detrimento de México. No está viendo a un futuro de México, no está viendo, porque, ojo, el turismo es el tercer ingreso de México. Y hoy estamos ya caímos 2 posiciones porque nadie quiere venir a México por los servicios, porque el aeropuerto es un asco y porque efectivamente El aeropuerto tenemos... es un asco. Es un Es asco. Y perdón, Sí, es terrible. bueno, Y yo llegué el otro día y dije, y huele horrible y de malos guácala. besos está cayendo el como techo decía y María demás. Félix, huele a miados. Y por eso estamos haciendo Santa Otra, Cuando Lucía. menos Y tardas por 2 eso o 3 horas estamos en Y ojo, subirte a un terminando avión. Santa Lucía. hablando del tema... Ay, la posición remota es lo mejor. Cuando Ah, te dicen, no, bueno. oye, te vas a una posición remota y dices, no jodas. En el Cuando fin, llegué me digamos, mandaste a posición perdón, remota. sí. Ahorita que me voy también voy a posición remota. Y somos aerolíneas mexicanas. Así es. Y otra cosa, el tema de un hub es que la derrama económica es, bueno, el que abrieron en Turquía, 500,000 millones de dólares, que era prácticamente muy parecido al de México, mismo No, ese diseño. estaba más padre. Este estaba No, más claro, padre. ¿Lo el viste? de México, y tal, La maqueta ojalá estaba les- buenísima. Ahora, La maqueta estaba buenísima. buenísima. Impresionante. yo creo que Manejo de Heathrow. ¿Ya? ya.
Lo cierto es que iba a ser un aeropuerto mejor que el Heathrow, mejor que el Charles de Gaulle. No somos China, pero debiéramos ser mejor que China. Debiéramos haber hecho el esfuerzo. Ya estaba ahí. Por eso. Ya estaban los diseños. Por eso. No al cero. Entonces, ya estaba desde hace cuántos años, desde que Fox se echó para atrás. Para tachar lo que hizo una administración para flagelar al pueblo de México y dejarlo evidentemente que siguiera la ruta del crecimiento. Porque es una buena idea, es un buen proyecto. Le encontraron en mil cosas. Se debería de reavivar, sus asambleas, donde levantan la mano 10 y dicen que convocaron a todas las comunidades. Y no es cierto, Nino. Es como los superdelegados, que son del movimiento de estos jóvenes que están en el gobierno. Los están preparando para combatir a los gobernadores. Están haciendo todo un esquema de enviciamiento del servicio público. Y el único que es presa de todo eso es el pueblo de México. Con Fox tuvimos varios problemas. Fox y Montiel, cuando van y colocan la primera piedra, ya este era el territorio ganado. Sí, pero no, se lo habían ganado a Hidalgo, porque Hidalgo también estaba compitiendo, el estado de Hidalgo. Todos estábamos muy contentos, sacaron los machetes y se pusieron a temblar. Y en ese momento ya teníamos entre 800 y 900 operaciones diarias. Se había saturado nuestro aeropuerto porque nomás tenía 2 pistas. Y si una se descomponía, se fregaba todo. Claro. Entonces, esta era la gran salvación, no, esta era la maravilla, poder competir con los del primer mundo. Así es. Hace 20 años que cancelaron ese proyecto y ahora te voy a decir algo. En la ciudad de Londres yo me acuerdo del de Fox que decían, llegaban la gente del campo y decían, nos quieren pagar por metro cuadrado menos que una Coca-Cola. Sí, no, terrible. Bueno, en la ciudad de Londres hay 3 aeropuertos y el plan del aeropuerto de Toluca, Santa Lucía y mejorar el aeropuerto actual es un plan extraordinario, te lo digo. No vamos a caer en esta necedad de la oposición que ya agarró como bandera el tema. No hay aeropuerto, ese aeropuerto está hundido, no hay aeropuerto. Pero hay 3 aeropuertos, un proyecto extraordinario que vamos a cumplir, te lo digo. Yo, Nino, quisiera aprovechar este espacio nada más. Sí. El aeropuerto de Toluca es de los tolucos. Pero es era para pasar, era para pasar dinero. Lo tienen muerto, está buenísimo. Acabo de viajar, es buenísimo. Ese aeropuerto era para aerolíneas. Patito, porque nadie nacionales, nadie quiso irse. No, los regresaron. Las internacionales dijeron nos vamos. Exactamente. Pero las nacionales. ¿Qué pasó con los Atlacomulco? Dijeron, si va a ser nuestro aeropuerto, podemos hacer lo que se nos dé la gana y pasar el dinero que se nos dé la Así gana. Es. Pues va. Así es, y es para lo que ha funcionado. No, pero a ver, ese es el de Toluca. Pero no podemos justificar el tema de la mediocridad de este gobierno. Porque está condenando a México al retroceso y a un tema retrógrado. Igual que en el tema educativo. Hoy le acaban de, perdón, pero sí estamos contra la niñez mexicana. El futuro de los niños de México es la mayor traición porque el igualador por excelencia es la educación. Si no tenemos educación de calidad, el presidente de México, el mayor traidor a la niñez mexicana y al futuro de México, porque hoy no podemos hablar de que vamos a volver a la ahora sí que venta de plazas, a que la mezquindad de la coordinadora, perdóname, ya la ley, entonces la coordinadora decida y con eso de que no quieren que haya exámenes, pues yo nada más quiero decir que cómo vamos a evaluar. Los catedráticos o los que han dado clases o los que hemos dado clases, pues evidentemente cómo vas a medir. Por eso, cuando escriben la gente que es seguidora de, como les digo, de la secta de la simulación de cuarta, bueno, pues por eso tienen esas faltas de ortografía. Porque si los maestros no son evaluados... Carpizo dijo, cuando era el rector de la UNAM, todos los que terminan las licenciaturas tienen faltas de ortografía. Por eso, hace muchos años. Pero, ojo, cuando hoy tenemos un país que están condenando la educación, que es lo más importante, lo han dicho todo mundo. ¿Y por qué salimos reprobados en las pruebas PISA? Pues porque finalmente, ¿y qué?
yo les preguntaría, ¿en serio primero a los pobres? Porque efectivamente, la educación, pues los que podamos pagar privada, pues mandarás a tu hijo a los privados. Pero ¿qué pasa con todos los 60 millones de pobres que hay en este país que no les queda de otra más que mandar a sus hijos cuando hoy también existe una falta de infraestructura educativa y que había todo un proyecto que para mí el mayor éxito del gobierno de Peña Nieto fue la reforma educativa? Lo que se tendría que haber hecho es seguir con el tema de la infraestructura educativa, fortalecer el Instituto de Evaluación, y eso nos pondría en un mapa, porque lo que se hizo en Singapur fue a 30 años. La educación no se puede medir ni en un sexenio, lo han dicho todos los especialistas, es a 30 años. No, Morena y el presidente están condenando a la ignominia y están a la mediocridad. No es cierto. Porque ahora los van a, justamente, perdón, diputada, pero los estás diciendo mentiras. No. Conozco la reglamentación, la hice, participé en ella, y lo que dices son mentiras, pues no puras son mentiras. Te lo digo y te lo voy a demostrar ahora que me dejes hablar. Te voy a demostrar que esta reglamentación permite la evaluación. Hay un artículo, sí, sobre todo el tema de, yo le voy a decir, nada más déjame terminar. El problema entonces agárrate las horas para que termines. No, yo nada más lo voy a explicar. En la conclusión es que hoy tenemos un país en tres temas: en la educación, a la mediocridad. Hoy, en la violencia, te voy a explicar en los temas para concluir. La violencia, tenemos 30,000 muertos. Una Guardia Nacional que no sirve para nada, ni va a servir para mitigar el tema. Y no hay un plan. Educación. Eso. Y la corrupción, nada más para terminar. Y la corrupción, pues con seríamos en la educación actual y con la reglamentación actual, las modificaciones al artículo 3 de la Constitución, garantizamos que todos en este país, ahora sí, van a tener acceso a una buena educación, si nos metimos con los contenidos, si cambiamos muchas cosas, no solamente, no es cierto, no hay ningún adoctrinamiento. Es que mira, si tú avientas espadas por la boca y crees que le vas a pegar a alguien con esas mentiras, no lo van a lograr. La gente puede hoy abrir el internet, ver los reglamentos y saber las leyes reglamentarias y saber que no tiene la CENTE la disposición de las plazas. Hay, por parte de Educación Pública, la garantía absoluta de que los maestros van a ser evaluados. ¿Quién dictó la reforma? ¿La coordinadora? La sociedad, los foros abiertos que hicimos con todos los grupos sociales. Yo estuve presente en esos foros, Nino. El presidente no cedió en las cosas básicas. Por supuesto que los maestros teníamos que escucharlos, porque en este país, de la por Cámara, primera vez... No, es que son poderes distintos. Sí, son poderes el distintos, presidente de la República, que vio el proyecto, pero el presidente de la Cámara... dijo cómo legislar, no nos dijeron nada, no somos ustedes. No nos dijeron nada, no legislamos. No se forma legisladores. Tenemos una gran reforma educativa. Muchas gracias, Nino. A ver, de entrada creo que todos estamos muy claros de que debemos procurarle un futuro a México distinto. Sí. Primero, me parece que tenemos que seguir peleando por un Estado democrático. Un Estado en el que no haya una sobreconcentración del poder, como la que acabamos de escuchar de la diputada. A mí me parece muy riesgoso y de verdad muy peligroso que hablen con tanta ligereza de cómo el presidente dicta cómo son las leyes. Perdón, pero para eso tenemos un poder legislativo. Y lo decía desde el principio. Pues, y también por eso tenemos la República. No, porque en la República hay un poder ejecutivo. Y a mí me gustaría, entonces recordarle que parte de lo que habla la Constitución, lo que habla la Constitución, es de la separación de poderes. Es un básico. Y lo relevante que significa la representación que hay de otras voces y de otras fuerzas políticas en el Congreso. Hoy ustedes tienen una gran mayoría que les permite incluso hacer cambios constitucionales. Aprovechenla para bien, no para ir con sus mentiras, para permitir que los poderes fácticos como los sindicatos de maestros sean los que metan las manos en las leyes educativas. No es cierto, diputada, no es cierto. No hay ningún poder fáctico atrás de la reglamentación. Tengan autonomía para ser ustedes los que participan en la creación de las leyes y no se lo dejemos solamente al presidente, porque me queda clarísimo que él es el que dicta todas las cosas que pasan en este país, incluso la forma en la que el Poder Judicial también está juzgando. Necesitamos un país en el que se pueda garantizar la libertad de todos, y lo estamos viendo. Los periodistas no viven con libertad y mucho menos tienen la facultad de salir y mantenerse seguros. Esas cifras no han disminuido, la inseguridad para todos los periodistas, y hoy lo que estamos viendo es que cada día tienen muchos menos espacios para poder hablar con transparencia
transparencia para poder disentir de aquello que dice el presidente de la República. Necesitamos un país mucho más seguro. La Guardia Nacional no está funcionando, los números no son favorables. No solamente hablo de los feminicidios, que son terribles, no solamente en la Ciudad de México, en todo el país. 250,000 mexicanos en 10 años. Bueno, si quieres te la dejo debería hablar. caer la cara de vergüenza con lo que estás diciendo, de verdad. Se te debería caer la cara de vergüenza de estar diciendo las mentiras que estás diciendo. De veras. Concluye. No, que Es concluye una la diputada. ignominia No, que te atrevas a es que decir ustedes aprovechen el ignominia, espacio, no, hombre, ignominia, hágalo qué y diga que somos unos mentirosos. Qué cosa. Pero la verdad es que qué falta de palabra y qué falta de congruencia tienen ustedes de no La sociedad respetar ya las dijo voces que a dónde va a quedar el disentimos PRI. de ustedes. Ya dijo Porque la tristemente, aunque no les guste, para fortalecer nuestro sistema político necesitan también de la oposición y deberían ser No de esta, respetuosos no y de responsables. esta, No, no de perdónenme. esta. No, Necesitamos pues, un país mucho más seguro. 43 muchachos Las muertos mujeres por el gobierno no nos de Peña sentimos, Nieto. las mujeres no nos Ayotzinapa. sentimos libres para poder transitar en la calle, no nos sentimos seguras. El número de feminicidios es alarmante. ¿Te da miedo? Y lo que sí, por supuesto. hombre, pues lo que hubieras las hecho mujeres algo. tenemos Pues que hacer hubieras hecho es salir algo. a la calle y salir a manifestarnos en los monumentos históricos para ver si así el gobierno algún día nos pone en su mañanera o la jefa de gobierno en la Ciudad de México nos pela y entonces puede tener medidas mucho más La lucha puntuales contra el feminismo. para que a las mujeres nos sintamos seguras simplemente de salir a la escuela o de salir a trabajar. Necesitamos un país más igualitario, en donde la gente no se le dé nada más dádivas, la gente no está esperando nada más a extender la mano y que el gobierno le dé dinero, porque este gobierno Bueno, a eso lo le da el están dinero queriendo a acostumbrar. todo mundo. Sí, claro, hablaste así a hace quien se 5 educa, años, a quien no, Aquí de lo Sí, que se no, trata es de qué generar bárbara, oportunidades de crecimiento para la gente, que no dependan solamente de un gobierno. Queremos un gobierno que sea amigable con el medio ambiente. Lo estamos viendo, la verdad es que el planeta va de mal en peor y hoy tenemos un gobierno comprometido con la explotación todavía de los hidrocarburos, de seguir haciendo refinerías, de seguir contaminando, en vez de poder privilegiar que podamos generar energía más amigable. Este es un gobierno que no está combatiendo la corrupción, este no es un gobierno transparente, en donde las licitaciones sean públicas, en donde solamente los amigos y a todos los que se pueden se les hagan asignaciones directas. Este es un gobierno que no está garantizando educación de calidad y sin duda este es el primer año apenas de este gobierno. Así que ojalá que tengan esta gran oportunidad, que tienen esta gran oportunidad que les dieron los ciudadanos, estos 5 años logren recomponer, porque sí, hoy tienen las grandes mayorías. Acaba de expresar el fracaso Ahorita de nos los vamos a partidos las de oposición. conclusiones, pero yo sí Expresado de quiero manera tocar algo de la educación. Lo de la educación sí me inquieta mucho, porque nunca le hemos apostado a la educación, jamás. Yo sí. Cada vez que nadie. Como país. Cada vez que vemos Noruega, cada vez que vemos Finlandia, cada vez que vemos Singapur, bueno, vemos las grandes diferencias, pero para ellos es muy simple y muy sencillo porque su presupuesto está encauzado y dirigido a la educación. Exacto. Y nosotros decimos el 8% del Producto Interno Bruto para la educación y eso se va en el salario de los maestros, salarios del magisterio. Eso no nos ha servido. Miren, en el 85 el sismo. Todavía tenemos escuelas ahí en la parte sur del país que no se han levantado. Pero hace 2 años, en la misma fecha, 19 de septiembre, tenemos aquí en la Ciudad de México escuelas en donde salen los niños al aire libre a tomar las clases. ¿Qué es lo que nos ha fallado? ¿En dónde estamos mal? Porque no le hemos tomado la educación. Yo veo a Aurelio Nuño y yo no lo veía como secretario de Educación ni como coordinador de nada. Y después ponen a Otto Granados, que era director de Comunicación Social de Montiel y director de Comunicación Social de Salinas de Gortari, y él iba a ser el precursor de todo esto. Esto se desbarataba, era en verdad muy problemático. Nos vamos a las conclusiones, vamos a despedir a nuestros invitados. Edgar Sánchez Magallán, tu conclusión. La educación, Nino, es uno de mis grandes baluartes durante muchas décadas. Yo me he dedicado a la educación universitaria a nivel profesional, a nivel especialidad, maestría y doctorado durante más de 34 años. Conozco el sistema educativo nacional. Entiendo cómo la engañifa legislativa ha generado este tipo de condiciones. Entiendo claramente lo que dice el artículo 3º del Constitucional acerca de esto, pero también entiendo lo que dice la Constitución acerca del tipo de gobierno que nos elegimos los mexicanos. Una república, Nino, se limita en su ámbito de competencia. Una democracia a la mexicana
como lo señala la Constitución, se limita en los fines que tiene el gobierno. Ahí lo dice la Constitución en el artículo 3, define a la democracia. La engañifa de los partidos políticos, de las organizaciones que piden el voto, es pedir la participación para la democracia cuando eso colma el sistema representativo. El sistema representativo es el que les permite a todas las personas que se dedican al negocio de lo político y la política para poder estar en un cargo y pasar al otro, en un cargo y pasar al otro. La teoría del columpio. Nino, eso lo denunciamos cotidianamente, lo analizamos semestre a semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM, preservamos estas condiciones, mostramos a los muchachos para que ellos sean mentores en sus comunidades también, en sus colonias, en su cuadra, para que ellos puedan entender, pero lo hacemos con el ejemplo, Nino. Por eso no tenemos una definición ideológica como académicos, somos intelectuales universitarios. Y eso nos permite con toda tranquilidad, a pesar de los denuestos de cualesquiera persona, tener la posibilidad de ser iniestos en todo momento. Le falta al país que tenga un gobernante serio. O sea, nunca lo hemos tenido. Le falta al país que nunca lo hemos tenido, te pregunto. Mira, ¿por qué desangelizamos a Porfirio Díaz? Porque tiene algunas partes... ¿Quién ganó la batalla del 2 de abril? ¿De cuál de ellas? ¿La única? No, son 3. No, la batalla del 2 de abril la ganó Porfirio Díaz. Claro, pero déjame decirte... Y era un héroe. Claro, pero ahora pero esa es en la época juariana, ¿no? Ahora, sin Juárez, Díaz no existiría. ¿Es claro? Claro. Y ahora las condiciones, evidentemente, vean el crecimiento nacional con Porfirio Díaz. No estoy angelizándolo, pero tampoco hay que satanizarlo. El problema es que tiene claros oscuros muy importantes, pero se creó un montón de infraestructura que hoy la tenemos en esta capital y en el país. También se generaron graves conflictos y precisamente por eso se generó la revuelta nacional, esto que denominamos Revolución Mexicana. No hemos aprendido a tener educación de alta calidad. Y me parece que hoy llevando al joven como secretario de Educación Pública que su única experiencia educativa fue ser asesor del ex secretario de Educación Pública que después fue presidente de los Estados Unidos. Pero él coordinaba todo, ¿eh? Él desde entonces, Zedillo no aparecía y el que siempre estaba aprendiendo, si tú quieres, era Esteban Moctezuma. Claro. Esteban en último... Pero después de ahí es retirado cuando era secretario de Gobernación y se va a al canal. No, primero se va a las cuestiones de municipalidad y después se va a la Fundación Azteca. Así es. Y de ahí, evidentemente, ahí se queda. ¿Qué tiene de...? A ver, ¿por qué un Reyes Heroles pudo ser secretario de Educación? ¿Por qué un Aurelio Nuño pudo ser secretario de Educación? Pues entonces es una burla, porque era el que estaba en la presidencia. Estamos sujetos a la designación de esos servidores públicos. Toda la administración pública federal depende de un solo sujeto. Toda. Se llama presidente de los Estados Unidos Porque mexicanos. seguimos viviendo en Y él presidencialismo. designa a todos sus colaboradores. Tiene esa responsabilidad. Bueno, cambiemos puros el secretarios, sistema. es que no hay ministros. Claro. Dime Cambiemos quién es ministro. eso porque tendría que haber parlamentarismo. Claro. Y entonces, en ese sentido, sí pudiéramos apreciar que se cualificaran las asambleas legislativas para que se pudiera generar administración pública sensata. Edgar, muchas gracias. María de los Ángeles Huerta, Morena. Conclusión. Libertad de expresión en este país absoluta, como nunca. No, libertad de expresión, antes. no es absoluta. Bueno, como Libertad de nunca expresión. antes, como nunca antes hubo. Este foro, es libertad esta de mesa, expresión. lo acaba de expresar con toda claridad. Una reforma educativa que ahora sí garantizará una educación efectiva, que no solamente es punitiva para los maestros y su trabajo, sino que realmente está considerando a todos los sectores, te lo garantizo.
La cancelación de un aeropuerto que era el monumento al fraude, al hundimiento, a lo que el PRI y el PAN, los gobiernos, nos llevaron sistemáticamente. Y ahora te digo también un proyecto de paz y de seguridad que va a evitar con el tiempo que 250,000 mexicanos estén enterrados abajo de este país y que ni el PRI ni el PAN nunca pretendieron. Los 43 de Ayotzinapa son el producto de un gobierno que permitió esa impunidad y corrupción de las policías. Así que yo creo que todos los ciudadanos mexicanos que tenemos, el 80% de este país, Nino, cree y creemos en el proyecto que Andrés Manuel, y por eso votamos por él. Así que lo que yo te puedo decir como conclusión es que la Cuarta Transformación está avanzando, que nuestro programa de trabajo, que nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que el presupuesto y que todas las 40 o 50 modificaciones de ley fundamentales que hemos hecho en el Poder Legislativo para que este país ande, son la muestra más clara de que sí hay una transformación y de que el 10 o el 20% del país, juntando a la oposición, está en estas dudas que la verdad son muy violentas porque no coadyuvan. Todos quisiéramos que este país avanzara y con esta manera de hablar, con esta manera de mentir, no estamos ni vamos a llegar con ellos a ningún lado. Si el país, en el 21 nos vemos, vamos a ganar de las 10 gobernaturas, de las 10 gobernaturas que hay, vamos a ganar 9 y entonces les va a quedar claro que su estrategia es bien fallida y sigue siendo. Y bueno, no se diga de los que están en ¿van a venir el 21, lo van a ver. ¿Van a venir el 21? Pero para discutir las 10 o las 15. Exactamente. Ya, es broma. Si van a venir el 21 me avisan, ¿no? Para que no me vayan a correr y no van a encontrarme. Paola Migoya, futuro 21. Bueno, yo creo que estamos ante un gobierno absolutamente fallido, fracasado. Desafortunadamente no se están tomando las políticas públicas serias, no tenemos un plan nacional de desarrollo basado en ejes, en POAs, en proyectos que tengan realmente una consolidación técnica que se pueda llevar a cabo para generar lo que en este país se necesita, que es equidad. Hoy estamos ante un país inequitativo, donde hay un 99% de impunidad, porque este presidente, cuando era candidato, no quiso firmar el compromiso con el tema de la impunidad, que es la reforma al 102 constitucional, precisamente para evitar el fiscal carnal. Mientras sigamos que en las fiscalías tengamos fiscales carnales que estén atados al poder, no se va a poder realmente impartir una justicia pronta, expedita, como lo dice nuestra Constitución. Por otro lado, creo que es importante decir que el presidente, hay un estudio de verificado que dice 6 mentiras por cada, ya les sacaron que eran como 1,250 mentiras en todas las mañaneras. Y cuando el presidente miente, pues creo que hacen un engaño, porque 30 millones de mexicanos sí le dieron su confianza, pero ese capital político está siendo totalmente derrochado a la basura. ¿Por qué? Porque la mayor traición en este país, a mi punto de vista, son dos cosas muy grandes. Primero, la cancelación del Naim, que es la desconfianza que ha marcado a los grupos de inversionistas para invertir. Hoy estamos en cero crecimiento. Se burlaba el mismo presidente de Peña Nieto del 2%, pues hoy no vamos a llegar ni al 1%. Hay desempleo, hay una gran violencia en el país, tenemos 30,000 muertos. Y es muy desafortunado, lo que vemos es otra vez la simulación con el dolor, lucrando con unas camisetas, parece burla, con el dolor de los 43 padres, que ahí están todas las, obviamente las investigaciones no se han hecho a fondo. Son 9 meses que no han dado resultados este gobierno, 9 meses de este gobierno. Y lo que es importante es que sobre todo la bandera con la que llegaron era el tema del combate a la anticorrupción y hoy tienen adentro de su gabinete gente que está demostrado que es corrupta y que hay un enriquecimiento inexplicable. Yo desde aquí creo que deberían el señor Manuel Bartlett por lo menos separarse del cargo hasta que se haga una investigación y que ojalá que Erendira Sandoval no se convierta el Virgilio Andrade de la administración pasada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí tenemos una costumbre en este programa que la última es la que paga la cena. Fernanda Vallardo, PRI. Muchas gracias, Nino. Con muchísimo gusto, para que sigamos con la discusión. Pues, No, está bien, solo la cena. No, la cena es solo la cena.
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que siempre es un lujo poder estar contigo. Muchas gracias por este espacio de crítica en donde podemos disentir de lo que hoy ocurre. Yo solamente cerraría con un par de cosas. Me parece que la legitimidad de un gobierno no solamente se gana con los votos que se obtienen en las urnas. Se gana cuando los gobiernos le responden a las necesidades, a las aspiraciones más básicas, pero sobre todo más legítimas que tenemos los ciudadanos. Y a mí me parece que es donde este gobierno de la Cuarta Transformación o de la transformación de cuarta, creo que no está sabiendo responder. Primero, insisto, seguimos viviendo en un país que no es seguro ni para las mujeres, ni para los jóvenes, ni para las periodistas, tristemente ni para nadie. La realidad, ni para nadie. La realidad es que los números son fríos y los números no engañan. Ni la estrategia de la Guardia Nacional ha permitido que se pueda contrarrestar la inseguridad que hoy vivimos en nuestro país. Tenemos que luchar para poder acabar con el ciclo de la pobreza y yo creo fervientemente que no es a través de dádivas y únicamente a través de programas sociales en donde se regale el dinero a todo el mundo. A mí me parece que la única manera que tenemos para ser un país de crecimiento, un país de mayor desarrollo, es apostándole a la educación, apostándole a la tan ansiada reforma en salud, que ha quedado muy pendiente y que aspiraríamos a que en estos años pudiéramos consolidar un sistema de salud universal para todos en México, un país en donde se generen empleos bien pagados, en donde las presentes y las futuras generaciones tengan verdaderamente oportunidades de crecimiento, de desarrollo, en donde a todos nos pueda ir muy bien y podamos tener pues familias que vivan con mayor bienestar. Hay que apostarle al campo y sin duda pues hay que apostarle a la mayor de las banderas con la que se consolidó este gobierno, que es la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, porque, insisto, no es una bandera ni personal ni de un solo movimiento. Creo que para todos los mexicanos luchar contra la corrupción y contra la impunidad tiene que ser una obligación y en la que todos estamos sumados. Y bueno, pues aunque no les guste, la verdad es que creo que en democracia las otras voces, las de las minorías en este caso, también deben ser escuchadas y también son valiosas. Sé que hoy la aspiración pues es a tener un gobierno autoritario en donde solamente se escucha una voz, pero nosotros que también representamos a otras personas, representamos otros proyectos y otros planes, también seguiremos haciendo uso de espacios como los que tú nos permites tener el día de hoy para representar a aquellos que creemos que esta cuarta transformación lo está haciendo terrible. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por su paciencia, tolerancia. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.